Bien, bueno, muy buenas tardes nuevamente para aquellos y aquellas que han ido ingresando. Es una alegría compartir con todas ustedes, con todos este momento de taller, de charla, de encuentro. El tema que nos convoca es huerta en casa. Fundamentalmente lo que buscamos es poder hablar, conversar, reflexionar acerca del modo de consumir, de los alimentos que consumimos y del modo en que producimos esos alimentos, ¿sí? Esta actividad es organizada por el Programa de Pastoral para la Promoción del Cuidado de la Creación, que depende de la Fundación Hora de Obrar y de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, y es un programa que busca justamente poder reflexionar acerca de los modos de producción y del consumo que hacemos y cómo eso repercute en la creación y cómo eso repercute también en nuestra salud. Así que en este marco se da esta actividad y es una alegría contar en este momento con la presencia de Claudio Sarmiento, ¿sí? Él es ingeniero agrónomo, doctor en desarrollo territorial, profesor en la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Río Cuarto, coautor de la serie documental audiovisual Córdoba Agroecológica y del libro Córdoba Agroecológica, y huertero de toda la vida. Así quiso que lo presentemos y bueno, le damos la palabra y toda nuestra atención para con Claudio. Y si tenemos preguntas las vamos anotando para compartirlas o las vamos poniendo por el chat. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué sale entonces. Muchas gracias por la invitación. Permiso. Se cayó un cable. Ahí está. Fundamentalmente estoy aquí por lo último que dijo Débora, porque hice huerta toda la vida, ¿no? Yo soy ingeniero agrónomo y me he dedicado mi carrera a el trabajo en la agroecología, pero siempre en todas las casas que viví, porque me mudé mucho, hice huerta, siempre. Y la huerta es algo que muchos de ustedes deben hacerlo, y saben que, bueno, uno lee, uno escucha charlas, pero fundamentalmente se aprende haciendo. Y ese aprendizaje es algo que llevo conmigo, ¿no? De tantos años, que yo no sé, mis padres hacían huertas, mis abuelos hacían huertas, se me pierde generacionalmente. eh, el- eh, no sé cuándo se inició con esta costumbre, ¿no? Nunca viví en el campo, pero mis dos padres sí, por ejemplo. Y bueno, convivimos con eso, con el hecho de producir algo siempre en los patios, poner árboles frutales, esa idea que tristemente se ha perdido bastante, ¿no? En esto de la gente concentrada en las grandes ciudades, que es un problema muy serio que tenemos. Los hábitats presentan muchas dificultades para producir alimentos en casa. Pero bueno, vamos a hablar un poco de esto en base a esta experiencia, en base a mi profesión también. Yo enseño esto en las universidades, en Villa María y en Río Cuarto. No enseño horticultura, sino que enseño agroecología, ¿sí? Y la horticultura siempre me acompañó y es muy interesante poder participar de estos encuentros donde la gente quiere aprender un poco. Así que esperemos que eso hoy ocurra. Nadie va a venir a esta charla sin saber nada y va a salir siendo un experto. Eso no pasa nunca. No. Sí, mi idea es mostrar algunas cuestiones de mi experiencia, de orden más general, de algunos números que hemos calculado aquí en casa, que nos han resultado muy importantes porque eran números que no los encontrábamos en ningún lado, entonces los empezamos a medir.
y hoy tenemos ya muchos años de mediciones de cuánto produce una huerta, cuánto se ahorra, cuánto trabajo demanda, que la verdad que no lo encontramos en algunos libros de los cuales desconfiábamos, lo habíamos encontrado. Y desconfiamos porque la verdad que ya vamos a ver los números, hay números que asombran a veces, ¿no? Bueno, así que aquí estamos. Vamos a ver, como decía, vamos a ver qué sale. Apostemos a que la tecnología nos va a jugar todo a favor. Ustedes en este momento están viendo mi pantalla, ¿no? ¿O deberían? ¿Sí? Sí, sí. Porque yo no los veo más. Yo por ahí, para los que no están acostumbrados a usar estas tecnologías, cuando uno presenta ya no ve más nada que su pantalla. Así que yo voy a ir hablando y voy a ir acompañando la presentación, pero discúlpenme, pero yo no los veo. Si en algún momento alguien quiere preguntar o quiere hacer algo durante la presentación, puede hacerlo, no es necesario que sea el último, por algo urgente de alguna imagen, así que no se nos pase, también es importante hacerlo ahí, ¿no? Así que bueno, vamos a ir charlando entre todos. Supongo que muchos de ustedes tienen huerta, o han hecho huerta, ¿sí? Porque se puede empezar hablando de esto, ¿no? La huerta es algo que a uno lo llama. Así como pasa con la música, yo también soy músico. Y bueno, el instrumento te llama, no sé cómo explicarlo, no tengo otra forma, pero te llama. Y así pasa con chicos que los han mandado a estudiar música toda la vida y a lo mejor se recibieron y nunca más tocaron nada, porque el instrumento nunca los llamó, o así improvisados como yo, que a cada rato íbamos a tocar algo por el instrumento, no sé cómo explicarlo, pero eh, te llama de una forma que es increíble. Y la huerta también. La huerta, los que hacemos huerta sabemos que es así. Está la huerta en el patio y nos damos una vuelta a ver qué pasa. Así que bueno, vamos a conversar un poco de todo esto. Ahí va. Bueno, yo vivo aquí, ¿sí? Esto es Las Higueras. Lo explico porque la verdad que debe haber gente de todos lados. La Higuera es un pueblo muy chico, está muy cerca de una ciudad grande, que es la segunda ciudad de la provincia de Córdoba, que se llama Río Cuarto. La ciudad de Córdoba está aquí. Y Las Higueras es la segunda, está cerca de la segunda ciudad, es un pueblo de 6.000 habitantes. ¿Sí? Y bueno, aquí estamos en esta distribución como del paisaje y el clima del país, donde la humedad está más al este que al oeste y el calor está más al norte que al sur. Estamos ahí, al medio, más tirando a lo seco, sobre todo en el invierno. Son inviernos fríos y secos. Lo cuento porque las huertas son distintas en todos lados, ¿no? Entonces, lo que van a ver es una huerta ubicada aquí, en este lugar, donde tiene ciertas características, ¿sí? Sobre todo el invierno es frío, muy frío, muy frío, hoy hizo una helada terrible, y, y muy seco, no llueve en invierno, ¿no? Y esta es la huerta, esto es un fondo de un patio. Yo, como les decía, me mudé muchas veces, hasta que hace unos 10 años pudimos hacer nuestra casa, y en el fondo destinamos un espacio para hacer un huerto que es un huerto familiar, ni siquiera demasiado grande, como puede tener muchos de ustedes, ¿no? Con el condimento de que nosotros trabajamos los dos somos docentes, tenemos mucho trabajo, sí, con yo y Sole, mi pareja, y tenemos 3 niños en edad escolar, una niña en secundario, un niño en primaria y otro en jardín. O sea que con esto les digo que mucho tiempo no hay para hacer la huerta. Porque la gente también a veces, el que no ha hecho, tiene la falsa idea de que uno tiene que estar todo el día en la huerta. No podríamos, ni que quisiéramos. Así que esta huerta se hace en los tiempos que se pueden,
y en esa situación que a veces lleva a hacer cosas no en el momento óptimo, porque el momento óptimo es cuando los chicos no tienen tarea, o está determinado, no a veces por una cuestión óptima de los ciclos de la naturaleza, sino por cuando se nos libera un poquito de tiempo, ¿no? Entonces a lo mejor vamos un sábado a la tarde, ¿sí? Y a lo mejor durante la semana no podemos ir. Ahí voy a hablar un poco más adelante. Bueno, esta vez, esto es una foto sacada de arriba de la tapia de la medianera, ¿sí? Este tiene algunos años ya, ¿sí? Pero es eso, el terreno tiene 12 metros de ancho, pero de este lado que da al norte, da mucha sombra, sobre todo en invierno, se usa muy poco este lado, verán que la huerta está inclinada más para este lado, esta tapia de atrás es muy alta, o sea, es un terreno con bastante sombra. ¿Por qué cuento todo esto? Porque tiene dificultades, ¿sí? Como cualquier espacio urbano. Si bien es un espacio bastante grande, pero bueno, hay sombras, o sea, nos sabemos encontrar con estas cosas, ¿no? Tapiales altos. Y el suelo, cuando compramos el terreno, aquí estacionaban camiones. ¿Sí? Imagínense lo durísimo que era este suelo. Lo durísimo que era este suelo. Y bueno, ahí vamos a ver que con trabajo y con esfuerzo y con planificación, la cosa fue cambiando. Ahí se ve de fondo un pequeño gallinero, que es un complemento importante para toda huerta desde mi punto de vista. Esto fue la semana pasada. Sí, hace frío aquí. No nieva todos los años, no, esto es muy cada tanto, pero así estaba la huerta. ¿Sí? Van a ver elementos, por ejemplo, los túneles, los microtúneles, estos son muy importantes. Se puede producir sin los túneles, ¿sí? Porque de hecho hay sectores de la huerta que están sin túnel, pero cumplen funciones muy importantes los túneles. Una es la temperatura, ¿sí? Preservan, yo hago los túneles chiquitos, no el invernadero que es carísimo, sino estos microtúneles que preservan la temperatura a la vez que me ayudan con dos cosas que son muy importantes acá. Mantienen mejor la humedad, como les decía, es zona de mucho viento y muy seca en invierno, así que el túnel mantiene mejor la humedad, sufre mucho menos la planta, y me ayudan con los pájaros, porque en el invierno lo único verde que hay es la huerta, así que ahí en el túnel los pájaros no entran. Bien. Bueno, ¿por qué hacer un huerto entonces? Algunas reflexiones de orden más general. Esa es una foto del huerto, salió media achatada, ¿sí? Ahí vamos a ver otras, ¿sí? Primero, hay un punto importante que es necesario que consideremos de forma importante o la forma en que nos estamos alimentando, ¿no? Nos estamos alimentando de una manera que nos trae muchos problemas, ¿sí? Ni hablar de la cantidad de alimentos procesados y ultraprocesados que consumimos a base básicamente de alimentos altos en azúcares, en sal, ¿sí? Con muchísima harina que vivimos comiendo, y de modo tal que ha generado ha potenciado enfermedades que antes eran menores, ¿sí? No eran de tanta importancia y ahora se han vuelto muy importantes, ¿sí? Entonces una huerta mejora la alimentación, se consume más variedad, se consume alimentos sanos porque no se usan pesticidas y se consume muchísima variedad de nutrientes. Entonces es un motivo por el cual hacer un huerto, mejorar la alimentación y con eso la salud. Después hay una variante económica, también se ahorra mucho, ahí les vamos a mostrar los resultados, y la verdad que se ahorra mucho, se ahorra, además de comer mucho mejor y de tener un alimento accesible, saludable a mano, el dinero que se ahorra también es importante, ya les vamos a mostrar nuestros cálculos. Se reciclan residuos orgánicos, más o menos la mitad de la basura que produce un domicilio o de los residuos son orgánicos y se pueden reciclar en los patios, si es que se vive en un lugar con patio, ¿no? Y bueno, ese gesto disminuye muchísimo la producción de basura, así que es un problema grande que tenemos en las ciudades, ¿sí? Río Cuarto, la ciudad que está aquí
muy cerquita nuestro, una ciudad de 160.000 habitantes que entierra 200.000 kilos de basura todos los días. Cada día entierra 200.000 kilos de basura. Y eso, bueno, ayudaría el desarrollo de huertos. Ahí también, cuando vayamos a la parte de número, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Se ahorra mucha energía. Ustedes piensen, esas lechugas que ven ahí, si yo las hubiera comprado, de dónde hubieran venido. Y ahora la pandemia sería una particularidad, que es que los pueblos se empezaron a dar cuenta de que traían verdura de 100, 200 o 300 kilómetros. Para esa plantita de lechuga que se come en una ensalada, tiene 200 kilómetros de petróleo, encima que la encarece, que contamina el ambiente. Entonces, tener el alimento en el patio no tiene precio. No tiene precio, sí, se ahorra mucho y además es un gran aporte a la cuestión ambiental que está muy complicada, ¿no? Y lo último, hay muchas cosas más, pero yo tomé esto como para iniciar la conversación. Lo último que es muy importante desde mi punto de vista es lo que va pasando en uno mismo, porque uno al cultivar, al hacer el cultivo también se cultiva. Yo en un texto que escribí hace un tiempo, ponía que pasan cosas que no pasan en otros lados a veces en los huertos, ¿no? Como esto de manejar las ansiedades. Es decir, uno si quiere, acá si queremos comer tomate en enero, y yo tengo que hacer el plantín en agosto, ¿sí? Y tengo que tener la semilla y hacer el plantín y hacer todos los pasos que me van a llevar a poder comer un tomate mío en enero. Y lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces tengo que aprender a planificar, tengo que aprender a esperar. La gente aprende que la naturaleza tiene ciclos, que está bien, que eso ocurre, que hay estaciones, que hay ciclos, que hay fuerzas que intervienen en eso, que la tierra responde de una manera u otra según cómo se la trate. Uno va aprendiendo que no todos los insectos son dañinos, que la mayoría son benéficos, se va amigando con cosas que uno no temía, por ejemplo, no sé, algunas arañas que uno no sabía el beneficio que le hacen al huerto, por ejemplo, comiendo insectos, y se va amigando con la naturaleza. Entonces, uno también se cultiva en eso, ¿no? Aprende a esperar, a tener paciencia, a guardar semillas, que es una tarea interesantísima, ¿no? La huerta, los que hacen huerta saben, la mejor planta no se come, la mejor planta se deja para semilla. Y eso es un mensaje, ¿sí? Que no usar lo mejor. En tiempos donde no solo se usa lo mejor, son tiempos de mucha desconsideración para las generaciones que vienen, ¿no? Entonces el hecho de dejar algo, si se quiere mejorar para la siguiente siembra, es un gesto que a mí me parece muy interesante y que en los huertos ocurre. Bueno, ¿y cómo nos alimentamos? Vamos a pasar muy rápido por aquí, pero es necesario porque en general me pasa que cuando hablamos de esto, casi siempre, bueno, cuando se podía en presencialidad, lo hablamos en las rondas de mate, con la gente, en las charlas, ¿no? La gente tiene poca idea de cómo llega una comida a su plato, no sabe, no se ha dedicado a la agricultura, simplemente, bueno, va, compra y a veces compra, no se da cuenta, pero compra una variedad de algo pensando que eso es todo, ¿sí? Pregúntele a cualquier niño de qué color es el tomate y le va a decir que es rojo, y de qué forma y le va a decir que es redondo, y de qué color es la zanahoria y le va a decir que es anaranjado, y así con todo, la manzana es roja, la banana es amarilla, y así porque nos alimentamos con muy pocas variedades, en algunos casos con una variedad, ¿sí? El caso de la papa, por ejemplo, la papa tiene más de 4.000 variedades, pero lo que se comercializa es básicamente una, o sea, a lo sumo dos, a nivel masivo, ¿no? Después hay delicatessen, hay papines andinos que andan dando vuelta en algunos mercados particulares y caros, pero en general la gran mayoría de la gente se piensa que la papa es una sola variedad, y se come eso y se pierde una diversidad de alimentos. Esta foto es mía, estos son los tomates de este año. Es una cosechita de tomate de este año, ¿sí? Pero fíjense la variedad en esa cosecha. O sea, hay más de 10.000 variedades de tomate conocidas, ¿no?
Y bueno, y la gente se piensa que son rojos y que son los redondos, ¿no? Pero bueno, hay amarillos, hay anaranjados, hay morados, hay negros, hay azules, hay perita, hay redondo, hay cherry, hay pero de lo que busquen, de lo que busquen. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que cada color, por ejemplo, es un nutriente o es varios nutrientes, ¿sí? que determinan esos colores, son pigmentos, son antioxidantes, y eso uno se pierde de alimentarse de esa diversidad y se alimenta siempre de lo mismo. En el caso de que la gente coma verdura, ¿no? Que ya es un avance, ¿no? Eh, Así que la huerta también tiene esto, ¿no? De creativo, de encontrar variedades y de alimentarse de otra forma. La banana tal vez es el caso más emblemático, porque el 60% de las bananas del mundo es una sola variedad, que es esta que se conoce, pero sin embargo esto no es trucado, esto es cierto, hay bananas rojas, azules, hay de todos los colores, de lo que más de 1000 variedades de bananas, y así con el alimento que busquen, las remolachas hay de todos los colores, yo cultivo las blancas, las amarillas y 2 tipos de rojas, por ejemplo, zanahorias hay de todos los colores también, es más, la zanahoria anaranjada no era la original, ¿sí? La zanahoria por mucho tiempo no eran naranjadas, eso es una cuestión comercial que se encontró, acelga todos los colores, manzanas, conocemos la roja, menos de la verde, pero también hay de muchos colores, incluso negras, y así, ¿sí? Entonces, uno cae en que lo que come realmente, en el caso de que se coma verdura, ¿sí? Realmente es muy poco diverso, y nos privamos de una variedad de nutrientes que, yo no digo hacer todo esto en un huerto, pero el huerto da la posibilidad de ampliar lo que uno come. Y eso es maravilloso. ¿A dónde van a ir a comprar zanahorias moradas, por ejemplo, o remolachas amarillas? En el huerto se puede. En el huerto se puede. Esta es una investigación que encargó, ya me salgo de esto porque lateral a lo que venimos hablando, pero es importante para que tomemos conciencia de lo importante que es hacer un huerto, ¿no? Esto lo encargó el Ministerio de Agricultura de Inglaterra. Hay algunos, por ejemplo, las verduras, les investigó cómo cambió el contenido mineral en los vegetales, frutas y carnes, las verduras entre 1940 y 1991, un estudio muy largo, pero algunos concluyeron en 2002, como los lácteos y la carne. Fíjense las pérdidas de nutrientes, ¿no? Las verduras en ese periodo perdieron el 49% del sodio, el 16% del potasio, el 24% del magnesio, ganaron en fósforo la mayoría, ¿no? Pero porque se fertiliza mucho con fósforo. Pero no solo que se come muy poco variado, sino que lo que se compra cada vez tiene menos nutrientes y tiene más agua. Por eso es lo que en general se conoce como no tiene gusto. El tomate no tiene gusto a nada, es pura agua y bueno, y han sido seleccionados por cuestiones comerciales. En la selección de un producto comercial no se prioriza muchas veces su calidad nutricional ni su sabor siquiera, sino que se prioriza a veces su perdurabilidad, por ejemplo, que no se descomponga rápido para que pueda ser comercializado. Bien, vamos a ir saliendo de esto, pero necesitaba explicar un poco porque si no, un problema que tenemos los que hacemos huerta es que nos ven como simpáticos, y solo eso. Qué lindo, hace huerta, y la gente no se da cuenta de la importancia que tiene esto, o que tendría si hubiera, por ejemplo, programas estatales. Está el ProHuerta, que es excelente, pero si hubiera programas que impulsen eh, un escalón más del ProHuerta, a la producción hortícola de patios, ¿no? Bueno, ahí se ve mi huerta y se ve mi patio también. Es una casa como cualquiera, ahí ven la ropa tendida, hay un espacio social, hay una mesa, ahí ven, digamos, una casa con niños, ¿sí? Y en esta huerta, nosotros que toda la vida hicimos huerta, y que vieron que uno va y saca, cosecha un poquito, otro, bueno, bueno, nosotros trabajamos en investigación en la universidad. Entonces, me picó la curiosidad de decir, bueno, a ver, ¿cuánto es lo que, ese poquito, cuánto es? ¿Y cuánto tiempo le meto? ¿Y cuánto ahorro con ese tiempo, ¿no? Y busqué los datos y la verdad que no, por lo menos a nivel país no los encontré, creo que no están, creo que no hay datos de esto, porque una vez que los empecé a publicar me los pidieron de todos lados.
Y con tanta gente haciendo huerta, bueno, los datos no están. Y con programas como el ProHuerta, que tienen tantos años, ¿no? Más de 30 años, y que andan bien, porque la verdad que el ProHuerta ha hecho un aporte enorme. ¿Sí? Pero bueno, los datos no están. Así que nos pusimos a calcular eso. Había leído un libro de John Gibbons, que es un norteamericano que, bueno, creó un método, que es el método biointensivo, que es muy interesante y daba algunos números que yo le desconfiaba. Y después, bueno, mi investigación le dio la razón. Claro, los números estaban bien, re bien estaban calculados. O al menos a mí me dio lo mismo. Y fui muy meticuloso en tomar los datos. Bueno, ahí vamos a ver. Este es el equipo de investigación, terrible equipo de investigación, una balanza de 3 kilos y un cuaderno. ¿Sí? ¿Qué hago? En este caso, y hablo en primera persona, porque lo hago más, este trabajo lo hago más yo. Anoto, peso y anoto. ¿Sí? Cada cosa que cosecho, hace 8 años ya que peso y anoto. ¿Sí? Es simplemente un paso. Ir a la balanza antes de cocinar. Bueno, ese es otro elemento, ¿no? El huertero casi siempre le gusta cocinar. ¿Sí? Entonces, antes de cocinar, en casa en general cocino yo, porque me gusta mucho, y peso y anoto en ese cuaderno azul. Y que ya está viejo, tiene 8 años, pegado con cinta, verán. Pero ahí están todas las anotaciones. Después lo paso a una planilla de Excel. Pero ahí para en el momento es necesario tener una herramienta ágil, ¿no? Lapicera y cuaderno. Y después anoto también cuánto tiempo trabajé en el huerto cuando voy a trabajar. Es muy sencillo, muy sencillo. Y por lo menos una vez por mes nos damos una vuelta por verdulerías o supermercados y relevamos los precios de las verduras. Y ahí calculamos el ahorro. El ahorro no es, no es como si yo lo hubiera vendido, es lo que me evité de gastar, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Pues yo no sé si vendería algunas cosas que no tienen la misma capacidad comercial. Por ejemplo, no sé, una granada partida, un fruto de granado partido, no sé si se vende, pero se come, es un fruto completamente comestible. Entonces a veces se parte, los que tienen granado saben, se parten de un día para el otro. Entonces es ahorro lo que hemos calculado, es decir, la zanahoria estuvo a, pongámosle, 100 pesos el kilo. Bueno, en este mes cosechamos 5 kilos de zanahoria. Bueno, nos ahorramos 500 pesos porque esa zanahoria lo hubiéramos ido a comprar. Eso es lo que calculamos. Y ahí vamos a ver los resultados. Bueno, esto es los resultados del último año completo, porque el año nuestro empieza en octubre. A medir empezamos en octubre, pues, parece mejor, porque el 1 de enero es un número antojadizo, te agarra a la mitad de los ciclos más importantes, que son los de verano, ¿sí? El zucchini, el tomate, todo está ahí produciendo. Entonces, empezamos en octubre, cuando están en plantil los ciclos de verano. Así que todavía no tenemos los datos del 8º año completo. Así que este es el último año, octubre de 2019 a octubre de 2020. Todo esto es lo que comimos, lo que produjimos, se come en general todo. ¿Sí? Este arco iris. Y este otro de aquí es los datos totales, ¿no? Fíjense, toda esta cantidad de verdura, estos más de 70 cultivos hubo en todos esos años, en los 7 años. Algunos todos los años y anduvieron muy bien, algunos anduvieron muy bien algunos años y otros no. Y hay algunos que solo lo sembramos un año, no nos gustó y no lo hicimos más. O, bueno, a veces, a medida que van creciendo los niños, también la huerta va acompañando al consumo familiar, ¿sí? Es decir, cuando hay algo que nos gusta a todos, sembramos más de eso, por ejemplo. Cuando hay algo que me gusta solo a mí, por ejemplo, que soy el que le gusta más lo amargo, siembro un poquito, nada más, ¿sí? Bien, esto es lo que produjo, ¿sí? En estos 7 años, ven que hubo vaivenes y que fue acompañando la situación familiar. Bueno, aquí veníamos saliendo ya el primer año que empezamos a medir del suelo, que nos costó mucho recuperarlo, ¿sí? Después se estabilizó más o menos los 500 kilos. Aquí nació Diego, mi hijo menor. Eso se notó. Es un cambio de prioridades, por supuesto.
Si bien la huerta no demanda tanto trabajo, bueno, pero ese año fuimos muy poco. Ahí lo vamos a ver después cuando veamos el tiempo. Entonces, de un poco más de 500 kilos bajó a 313, que también es un buen número, 300 kilos. Y aquí empezó la pandemia. Se elevó porque, por un lado, pudimos dedicarle un poco más de tiempo, pero también más constancia. La constancia, el estar todo el día en la casa, te hace que hagas las cosas en los momentos oportunos. Y eso te multiplica la producción. Es decir, cosechas en el momento justo de cosechar, sembrás en el momento justo que tenés que sembrar. Bueno, en total, 3.426 kilos, un promedio de 489 kilos. Ya está arriba de los 500 kilos el promedio. Con los datos de este año, que es incompleto, pero ya superó los 500 kilos. Por este año venimos muy bien, también va a dar más de 600 kilos de producción. El trabajo, como les decía, el trabajo empezamos con alrededor de 10 minutos por día, que es lo que decía ese libro que yo había leído de John Gibbons. Y después fue, a medida que la huerta se fue acomodando, el trabajo se fue reduciendo, pero se redujo mucho. Ahí hasta cuando nació Diego, que fuimos muy poco, 2 minutos por día es muy poco. En un promedio de 6,8 minutos por día, esto sería 6 minutos y 48 segundos. No es que vamos 6 minutos y 48 segundos todos los días, es que a lo mejor vamos un sábado a la tarde, como decía, y después nos vamos un momento a la semana, y el promedio da eso, ¿sí? Yo creo que estos 8 minutos es un buen número, 8, 10 minutos, así como tal cual decía el libro de John Gibbons, es un buen número. Y el ahorro, este también es un dato interesante, el ahorro lo tuve que hacer en dólares, lo hacía en pesos, pero claro, es tan difícil con la inflación. Así que lo fui pasando a dólar. El dólar se publica todos los días, es información pública, el valor del dólar. Así que, bueno, en total ahorramos 5.309 dólares, ¿sí? Un total de 550.000 pesos al valor de hoy, ¿sí? Y un promedio de 758 dólares por año, algo alrededor de 78.800 pesos por año, al valor de hoy. Esto es tomado de verdulería, gente. O sea, ya van a ver las verduras que cultivamos, sería mucho más. Yo no le pongo precio de orgánico porque es ahorro, ¿no? Yo no lo vendo, ¿sí? Si uno tuviera que vender esto, como yo tengo acelgas rojas y amarillas, por ejemplo. Bueno, yo le pongo el precio como está la acelga, la verde, la que se consume todo el mundo. Yo si tuviera que salir a vender, calculo que lo vendería a un mejor precio porque es un producto diferenciado, pero no importa. Digo, estos números van a menos, a eso es lo que digo. Pero asimismo es un ahorro importante, muy importante. Para nosotros ese número a la economía familiar es importante, ¿sí? Bien. Así que en 7 años se produjeron un montón de alimentos, un promedio de 500 kilos por año de un patio es mucho. Yo siempre digo que es un novillo, pero de verdura, ¿no? Es mucho, ¿sí? Bueno, 319 kilos de zapallito, todo lo que ven ahí, 300 kilos de anquito, ahí está Nahuel, mi hijo del medio, cosechando los chicos. Bueno, esa es otra cosa que tampoco no tiene precio, ¿no? Los niños participando, ahí van a ver más fotos de eso. Cosechando, haciendo algunas tareas, eso, crecen en ese ambiente donde saben de dónde se produce, de dónde y cómo se produce un alimento y cómo se cocina, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco del huerto nuestro. Entonces ahí está Diego, ya está grande, tan grande no, pero está sentado en un túnel. Admirando el zapallito, el anquito que cosecho. Vamos a hablar un poco de nuestro huerto. Nuestro huerto, como les decía, tiene algunas generalidades y algunas particularidades, ¿sí? Esta es una foto del año 2011, y ahí estamos, apenas se ve, estamos empezando a cavar los cimientos de la casa, ¿no? Y este es el terreno, ahí había sembrado unos maíces, vino todo muy mal, el suelo muy duro, con mucho esfuerzo hacíamos todo, ¿no? Y bueno,
en los primeros años dedicamos mucha energía a la construcción de la casa también. Pero allá al fondo es donde está el huerto, y fíjense, esto es 10 años después. Esta es una foto tomada ya del techo de la casa. Si el huerto ni se ve porque está tapado por los árboles, este es un damasco, un cerezo, las uvas, la parra, que hay 3 plantas de uva aquí, y esta es una papa del aire que trepa al techo, es una planta muy generosa. Y al fondo está el huerto. Van a ver porque los números que tenemos y las imágenes van a ver bastante fruta, ¿sí? Porque los árboles son muy generosos también. Y bueno, recuerden que aquí se estacionaban camiones, es decir, yo para plantar un árbol trabajaba una semana, porque sacaba una capita de tierra de unos 5 o 6 centímetros, que era lo único que podía sacar, porque no se clavaba la pala. Luego llenaba ese pequeño pozo con agua para que se ablandaba solo otra capita de tierra, 5 o 6 centímetros, la sacaba al día siguiente, y así en una semana tenía más o menos un pozo donde abonando y recontrabonando podía plantar un pequeño árbol, y después iba abonando, aflojando todos los años, y están estos árboles que están hermosos, ¿sí? Bueno, ahí están los huerteros. Algunas particularidades de la huerta, ¿sí? Usamos un método que es de la agricultura biointensiva, que es la doble excavación. Es un método muy recomendable. Ahí no lo están haciendo los chicos, están para la foto nomás. La doble excavación es trabajar el suelo a 60 centímetros de superficie. Se saca una primera capa de suelo, ¿sí? Por ejemplo, ahí atrás de las piernas de los chicos, no sé si lo ven bien, ahí hay una capita que se sacó, se guarda en la carretilla, y luego se van sacando capas, y después una técnica, si quieren les pasamos material, ¿sí? Se saca la capa, se afloja, esto se saca una palada y se afloja la palada de abajo, y después se le vuelve a cubrir a ese pedazo con la capa siguiente, y así se va haciendo. Por último se rellena la última partecita con la tierra de la carretilla. No sé si me alcanzo a explicar bien, porque no es fácil con una foto. Se va pisando sobre estas tablas, o sobre una tabla grande para no compactar el suelo, ¿sí? Y la idea es que se trabaje a 60 centímetros, no a 30. ¿Eso qué permite? Que las raíces exploren en profundidad. La raíz que se vaya para abajo, no para el lado. Entonces permite poner más plantas por metro cuadrado. Es un método muy bueno. Y es muy trabajoso, pero se hace una sola vez y después no se hace más. Después directamente se afloja la tierra. Nunca más se hace esto. Lo que es importante es dejarlo fijo, ¿no? Donde va ese surco ancho, dejarlo que siempre sea así, y lo que es camino, dejarlo que siempre sea camino. Bueno, alimentar el suelo. La agricultura tiene un problema, tiene muchos problemas la agricultura moderna, pero un gran problema es que alimenta a la planta, no al suelo. Se le dan los nutrientes a la planta porque se piensa solo en ese ciclo. En la huerta hay que alimentar el suelo, y el suelo es el que alimenta a la planta, porque el suelo, además del nutriente, tiene mucha vida. En una cucharada sopera del suelo hay 7.000 millones de microorganismos, tanto como la población humana, pero en una cucharada. Imagínense lo que hay en este abono, que es un compost. Este es un abono que se hace reciclando restos de cocina, estiércol. Yo trabajo casi siempre con estiércol de caballo aquí de la universidad, que tiene unos corrales, que es un recurso que no se usa, así que me lo traigo, el estiércol de caballo, y mezclado con pastos, y ahí lo tapé, ¿sí? con pasto verde, con hojas esto es de falsa higuera, ¿sí? Y ahí se hace un abono, es una de las formas de hacer. Se puede hacer lombricompuesto, pero siempre pensando en que lo que hay que alimentar es el suelo, esa comunidad viva que hay debajo del suelo, que es invisible a los ojos, no la vemos, pero que es lo que permite que haya vida por sobre el suelo. Entonces, ese es un concepto que tenemos en nuestra huerta. El tutorado de nuestra huerta se eleva, sobre todo en verano, porque es una forma de captar mucho más la energía solar. Hay cultivos que así lo permiten. Por ejemplo, el tomate. Aquí vemos, esto lo deben hacer los que hacen huerta. El encañado, nosotros usamos las cañas, que hay cañaverales aquí muy cerca.
Entonces traemos cañas y vamos haciendo este entramado donde vamos ayudando a la planta a que se vayan en altura. Entonces uno le gana, si uno hace un tutorado en una pared, por ejemplo, gana muchísimos metros. Si uno, por ejemplo, un pepino que se puede usar, aquí ven la planta de pepino, que se puede cultivar en el suelo también, pero si se lo tutora, si se eleva, viene muchísimo mejor. Y calculen que todas estas plantas, uy, me quedó una línea sin querer, perdón, que todas estas plantas ocuparía mucho espacio en lo que es lo horizontal en el suelo, y ahí está elevado, o sea que puedo poner muchas hileras de cañas bastante más cerca. Entonces es una forma que me permite ganar muchos metros cuadrados. No sé cómo sacar esa, después lo saco, perdón, va a aparecer, me parece, en toda la presentación. Lo otro es el uso de pérgolas, que es muy interesante. Nosotros tenemos dos pérgolas, una es esta, que es la que tiene las uvas, ahí de fondo se ve el cerezo en flor, una belleza, ¿sí? Y la pérgola no quita lugar en el espacio social, porque uno anda por abajo, ¿sí? Y esta es la papa del aire, ¿sí? Esta es una sola planta, esta es una planta maravillosa. Los que no la conocen, pruébenla. Es pariente de las calabazas, de la familia de las calabazas, los zapallos, los zapallitos, los zucchini, ¿sí? Y se entierran las papas cuando están brotadas, se las cuida de la helada, ahora por ejemplo hay algunas brotadas, hay que ponerle una maceta adentro, ¿sí? Y, y bueno, se entierra en un lugar donde se trepe, después ella brota en primavera, hay que cuidarla de la helada como dije, y tiene este tamaño la planta. Y en invierno se hiela y se seca. Parece que se murió, pero a los 2 meses rebrota sola, ¿sí? Esta es una planta muy generosa y bueno, que ha complementado mucho nuestra alimentación. Hay verdes, hay blancas, con espinas y sin espinas. Nosotros tenemos la blanca sin espinas. La con espina no me gusta su manipulación. La verdad que son dolorosas las espinas. Pero es una planta que, a nuestro juicio, merece ser más difundida. En el Caribe se la conoce como chayote también, y lo consumen mucho. La cobertura es otra característica, ¿sí? Fíjense aquí esto es de la semana pasada, ¿ven? Hay una remolachita trasplantada. Estos son lechugas, y acá hay un kale o kale, ¿sí? Pero fíjense que el suelo no queda desnudo. Yo le pongo hojas secas, tal como ocurre en la naturaleza, en un bosque nunca hay suelo desnudo, ¿sí? Y hay que imitar eso, ¿sí? El suelo está, los microorganismos están a gusto cuando están protegidos de las variaciones extremas de temperatura. La cobertura ayuda a mantener mejor la humedad. Y una vez, disculpen, cuento una pequeñísima historia, pero una vez conversamos mucho, fui a una huerta que le hacían unos gendarmes, ¿sí? Bueno, y claro, dentro de su formación, lo ven como algo sucio a esto, el mantillo. No había forma de que pusieran esto, ¿no? Pero en una huerta que, claro, todo, bueno, cada uno tiene su forma de ver el mundo, ¿no? Entonces era todo en línea recta, y con las mismas variedades, una línea de lechuga, otra línea de acelga, y así. Yo les trataba de explicar que en la naturaleza eso no ocurre, está todo mezclado y hay mantillo en el suelo. Bueno, hay que tratar de imitar a la naturaleza. En ese sentido, el otoño es una estación bárbara para juntar todo esto jarasca. Y aquí, una medida de precaución que le pongo, pues en el barrio hay muchísimos gatos y bueno, a veces vienen, escarban. Así que, sobre todo, cuando ahí se ve trasplantadas algunas cebollitas de verdeo, en esos primeros momentos donde está en almácigo, donde está recién puesto el trasplante, lo cubro con algo, algún tejido viejo, alguna masa, algo así. ¿Sí? Las asociaciones, ¿sí? Ya voy terminando para alargar con las preguntas. No sembramos nada solo, evitamos, aunque sea
el monocultivo en pequeñísima escala, pero fíjense, aquí estamos consociando una lechuga, que hoja de roble, una variedad, con esta verdura oriental que se llama tatsoi, que es muy buena y muy rápida, nos gusta mucho a nosotros para tartas, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Sí? Primero que, por ejemplo, si viene, yo pusiera todo tatsoi, viene un bicho que le gusta el tatsoi y es muy difícil sacarlo, ¿sí? Pero entonces en estas consociaciones, acá hay otra, por ejemplo, esta es más consociada todavía, hay tatsoi, hay zanahorias, hay lechugas, acá hay moradas, hay crespas. Entonces, por ejemplo, viene un bichito que come el tatsoi y ahí nomás tiene una zanahoria que a lo mejor lo repele. Y insisto, en la naturaleza lo que pasa es eso. Las plantas crecen consociadas, no hay monocultivo. El monocultivo es un invento nuestro. Entonces, para eso sirve, y también porque, igual que nosotros, no todos comemos lo mismo, las plantas también. Es decir, hay plantas que requieren más agua, hay plantas que requieren menos, entonces, o que les gusta más un nutriente que otro. Entonces, entre ellas se complementan, no compiten tanto como si hubiera el mismo cultivo. Si pusiera todo zanahoria, por ejemplo, entonces habría más competencia por el nutriente que le gusta a la zanahoria, ¿sí? Así que ahí se complementa. Hay muchas formas de complementar, de consociar. Eso se verá cada uno. Y después uso, cuando puedo, el calendario biodinámico, que no sé si lo conocen, es una herramienta muy interesante. Viendo hoy es 29, aquí estamos terminando el mes. Es un calendario, lo recomiendo, esto está, para el que no lo conoce, lo pone en cualquier buscador, calendario biodinámico 2021, y lo descargan, ¿sí? Lo edita la Asociación Argentina de Producción Biodinámica, la ABDA, y lo pone en disponibilidad para todo el mundo, y ahí al principio tiene unas indicaciones básicas, es un calendario astronómico con ciclos que en general se desconocen. La gente en general se cultiva en la huerta con una cuestión folclórica de los ciclos de la luna, entendiendo que son las fases lunares los ciclos, cuando se llena, cuando se vacía, la luna llena, la luna nueva, menguante y creciente. Ese es un ritmo, y ni siquiera es el más importante. La luna tiene varios ritmos. Hay uno muy, muy importante, por ejemplo, que es el que empezó aquí, el 25, que es la ascendencia y descendencia. Aquí empezó a descender la luna. Vieron que el Sol, bueno, nosotros giramos alrededor del Sol, pero el Sol hace un movimiento aparente. Nos parece que lo vemos todos los días salir por el este y ponerse por el oeste, y bueno. Y en invierno lo vemos más bajito ahora, y en verano hace un arco más grande y lo vemos más alto, ¿sí? Es un movimiento aparente, porque en realidad es nuestro movimiento, pero bueno. Eso mismo hace la luna, pero en 28 días. Eso se llama ascendencia y descendencia. Aquí empezó a descender, y eso es muy importante, porque la luna influye mucho sobre las energías, sobre la fuerza de la planta y sobre el agua. Acuérdense que la luna genera la marea alta y la baja, por ejemplo, mueve el agua del mar. Imagínense una lechuga, un tomate, que son 90% agua, ¿sí? Hay otros movimientos también de la luna, que se acerca y se aleja, se llama perigeo y apogeo. Bueno, no importa demasiado ahora, pero sepan que esta es una herramienta muy interesante para algunos cultivos que son más sensibles, sobre todo. Por ejemplo, la zanahoria, que a mí me ayudó mucho a que no se me vaya en planta. Yo sembraba zanahoria y me daba una planta enorme y una zanahorita chiquitita. Y bueno, aprendiendo a manejar esto me ayudó. Las gallinas, que como les decía son un complemento que nos ayuda mucho por varios motivos, ¿sí? Primero porque aportan estiércol, y después porque desusan, por ejemplo, y reciclan restos orgánicos. Todas las sobras de comida se las solemos dar a las gallinas. Ellas, por ejemplo, ahora están en este gallinero, que es el gallinerito de invierno, un gallinero que lo usan solo en invierno, porque ahí me comen todas las malezas, ¿sí? Mientras que bueno, me dejan el terreno listo, pero yo en primavera en ese lugar siembro zapallos y maíz, entonces queda completamente desmalezado y abonado por las gallinas. Si alguien está, no sé, veo que me aparecen rayas en la pantalla. Bueno, no importa.
Seguimos entonces. Quien pueda tener gallina, una gallina por persona de las que habitan en la casa, por favor, no se va a arrepentir. Y esto si lo llevamos, por ejemplo, a un pueblo, ya voy terminando. Este es mi pueblo, como les decía, tiene 6.000 habitantes. Hay 1.986 hogares. Solo si el 20% tuvieron huerto en el patio, en mi pueblo hay muchos espacios para hacer huerto, ¿sí? Por ejemplo, en mi cuadra hay 10 casas. Si 2 casas, la mía y otra más solamente, ¿no?, tuvieron huerto, y así en todo el pueblo habría 397 huertos. Entonces, cada hogar reciclaría anualmente 555 kilos de residuos orgánicos, produciría anualmente, bueno, 489, 500 ahora con los nuevos datos, kilos de alimentos orgánicos, y ahorraría $758 al año, con un cálculo rápido, ¿no? Entonces, en el pueblo habría, fíjense la importancia, porque no es algo solamente simpático, sino que generaría un movimiento muy grande de, por ejemplo, disminuiría mucho la basura. Hay 220 toneladas de residuos que no irían al basural, que se entierra, sino que irían a hacer compost y volverían fertilidad. Habría 194 toneladas de alimentos orgánicos en el pueblo, 194.000 kilos, con eso nada más, ¿no? Mi casa y otra más, y así en todas las cuadras, ¿sí? El 20% solamente de los hogares, no de la gente, de los hogares. 194.000 kilos en este pueblo chiquito de alimentos orgánicos, y se ahorrarían $300.000, 31 millones de pesos al valor de hoy para el pueblo. Y si esto lo llevamos a la provincia, sacando las ciudades grandes, que son 5 en mi provincia, ¿sí?, si tomamos solamente los pueblos, ¿sí?, habría 50.000 toneladas de residuos menos que no irían a los basurales, sino a los compost, 44.200 toneladas de alimentos orgánicos y $68 millones para los pueblos, o sea, 7.000 millones de pesos que se ahorrarían solamente con eso, el 20% de los hogares. Y ahí la importancia de que los municipios y los estados promuevan esto, y lo promuevan no como algo simpático, que es simpático, no como un hobby, sino realmente como una actividad importante, porque es mucho lo que genera, además de los beneficios desde el punto de vista humano que hablamos al principio, ¿no? Bueno, por último, bueno, ese es mi mail. Después, para quien quiera comunicarse por alguna pregunta, no tengo ningún problema en hacerlo posteriormente, ¿sí? O bueno, Débora tiene y Jorge tienen mi contacto, pero los voy a invitar a ver un video. A ver. Están todavía del otro lado, ¿no? Sí, sí, estamos. Sí, aquí estamos, fascinados. Estamos todos buscando el rastrillo. Ay, no sé qué pasó acá. ¿Todavía están viendo mi pantalla? Sí, sí, lo vemos, Sí, Claudio. sí, sí. Bien. Sí. Ahora yo voy a bajar el volumen y les voy a compartir un video que dura unos 4 minutos. Les pido que silencien todos sus micrófonos, porque si no va a haber mucho retorno, ¿sí? Yo voy a hacer lo mismo con el mío y vamos a ver si sale esto. ¿Qué pasó aquí? Se fue el video. Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas. Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
lentejas. Con tomate, zanahoria, choclos, papas y lentejas. Cambian las recetas con la estación. Si viene de la tierra, Mi cuerpo sabe lo que le doy. si viene de la tierra, Voy al mercado y cultivo yo. si viene de la tierra, Tanta frescura multicolor. si viene de la tierra, Con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas. Miren, vienen envasados. Salchinesas, Cacoculas. conchelados, Miren, vienen paquetitos. de chipeditos, Vasos fritos. catarritos. ¿de dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. Cambian las recetas con la estación. Si viene de la tierra, Mi cuerpo sabe lo que le doy. si viene de la tierra, Voy al mercado y cultivo yo. si viene de la tierra, Tanta frescura multicolor. si viene de la tierra, 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 si viene de la tierra. si viene de la tierra. Verdurita. Bien, Bueno, Claudio. Qué Espera. bueno. Ahí estoy, yo tengo, estoy anotando las preguntas, así que no te preocupes, pero cuando vos digas te voy pasando Fuera. las preguntas. ¿se vio bien? ¿Se escuchó bien el video? Perfecto. Ah, perfecto. Acá por lo menos. Bueno, entonces ahora vamos a conversar. Dale. Bien, tenemos una mano levantada y tenemos también preguntas del chat. Así que le voy a dar la palabra a Norberto y después, si te parece, te paso las preguntas del chat. Gracias, Claudio. Soy coterráneo, soy de la ciudad de Córdoba. Así que vivimos más o menos cerca. Me quedé sin audio por un problema mío. Pero bueno, sigo hablando. Los que no saben, Claudio vive cerca del Imperio del Sur. Le llaman así a la ciudad de Río Cuarto, de la ciudad, la capital alterna de la ciudad de Córdoba. Y la verdad que me gustó mucho la exposición. Yo también soy huertero de toda mi vida. Yo soy pastor de la iglesia acá en Córdoba. Y en Paraguay, cuando estuve en Capitán Mesa, construí una huerta enorme que está hoy todavía, porque le hacía para controlar a los albañiles mientras construían, porque si yo no estaba, ellos no construían. Entonces, la huerta fue
un buen incentivo para que ellos avancen con la construcción. Quien conoce Capitán Mesa, esa huerta que está al fondo a la izquierda, esa la empecé yo en el año 80. Es interesante lo del cavar en fondo. Yo tengo una costumbre, yo cavo casi 1 metro de profundidad y voy rellenando de abajo para arriba con troncos, malezas, ramas, cada vez más fino, y arriba entonces la tierra y el compost, lo cual me da por lo menos 7 años de buena tierra, ¿no? Más allá del compost que se genera con todo lo que sobra de la casa, menos cáscara de huevo para que no vengan las ratas, ¿no? Y yo hago una comparación de la cantidad de basura que sacábamos antes a la calle, digamos a la recolección, todos los días, 1 o 2 bolsas de tamaño súper, ¿no? El supermercado, y hoy estamos sacando solamente residuos secos, alguna cosa, porque los plásticos también van a otro lado, y hablamos de sacar 1 vez por semana, 2 veces por semana, una bolsita chica con ciertos elementos que sí no podemos reciclar, ¿no es cierto? Digamos, la pregunta que yo le hacía a Débora el otro día, ¿no? Era, porque yo tengo mi experiencia con las semillas que me da el INTA, que termina siendo cualquier cosa, ¿no? Maíz con los choclos son de cualquier tamaño, digamos, se nota que son transgénicas muchas semillas, ¿no? O por lo menos muy tratadas y dan una cosecha, digamos, no buena. Así que hace muchos años hago mis propias semillas, elijo plantas, dejo plantas, en fin, ¿no es cierto? Y cuando compro semillas, me pasan cosas como las que les voy a mostrar. Yo ayer saqué lo que quedó después de la nieve y la helada de las últimas berenjenas que quedaban, ¿no? Un cajón entero que reparto. Yo me doy el gusto de repartir a los vecinos. Todos saben que yo tengo una verdulería flotante y les voy repartiendo, ¿no? Pero esto pasa con una berenjena, por ejemplo, ¿no? No son semillas mías, esto es una semilla comprada o un plantín comprado, ¿no? Evidentemente esto no es una berenjena. Sí, por dentro sí, pero algo le pasó a esta berenjena, ¿no? ¿Por qué creció así? Parece Fidel Pinto esto, ¿no? Bueno, para quienes conocieron a Fidel Pinto. La pregunta es cómo conviene almacenar y cómo conviene hacer por ejemplo, me gustaría tener esas semillas yo tengo tomates negros, ¿no? Y que conseguí semillas de tomate negro y me doy cuenta que es el único tomate que no me entran plagas. No sé si será una particularidad, pero todos los otros tomates lo agarra una chinche verde, lo agarra esto, lo agarra otro. Y bueno, uno no usa agroquímicos, ¿no? Yo voy tratando de controlarlo, pero el tomate negro no, por ejemplo, nada, ¿no? ¿Dónde se consiguen estas semillas de estas variedades? Bueno, hay muchísimo, muchísimo. Lo mejor que les puedo recomendar hay un grupo de Facebook. Yo soy medio reacio a los grupos, está lleno de grupos. Vieron que tenemos un grupo de lo que busqué de WhatsApp, bueno, hay un grupo de Facebook que se llama Huertas Exóticas. Súmense al grupo, está muy bueno. Y hay un listado, si querés después se los paso, pero hay un listado de proveedores, de vendedores de semillas, que también está muy bueno. Yo le he comprado a varios, algunas rarezas, así que no consigo en otro lado, ¿no? O que he tenido y he perdido. Y la verdad que ha funcionado muy bien porque la chica que supervisa el grupo parece ser que es muy seria para eso. Entonces uno ve por los comentarios, en general la gente está muy, muy, muy a gusto. Hay un listado de vendedores que se van a fascinar, porque los catálogos, hay de tomate, no sé, 50 variedades distintas, ¿no? Cosas, yo siembro 7, 8, no más de 10 variedades, pero hay, viste lo que es. Entonces ese es un buen lugar, es decir, ahí hay, como les decía, un link de vendedores que, bueno, es un grupo público, creo, me parece. Pero búsquenlo, que es fácil de encontrar, si no me lo piden y paso los contactos. Eso es una buena recomendación. Y después, bueno,
Yo soy un convencido que la semilla hay que tratar de guardar uno. Yo elijo, porque no solo, a ver, yo tengo zucchini amarillo, por ejemplo, ¿sí? O remolacha amarilla, pero bueno, guardo la mejor planta. O sea, voy dentro de la variedad, también voy eligiendo, porque a lo mejor esa remolacha se la compré a alguien o la intercambié con alguien de Cruz del Eje. Y yo estoy en Río Cuarto, sí, hay casi 400 kilómetros, entonces tengo que adaptarla, ¿sí? Así que lo mejor es guardar y bueno, qué sé yo. No hay mucho, el intercambio con los huerteros también, las redes sociales ayudan muchísimo a eso. Yo en la semana, por ejemplo, me comuniqué con una chica de acá de Río Cuarto también, que hacía más o menos las mismas cosas que yo y no nos conocíamos, ella me contactó. Las redes sociales ayudan mucho a eso, ¿no? Las redes de intercambio. Y por suerte, hoy conseguir semillas no es problema, hay muchísimas. Y lo que vos decís de ProHuerta tiene problemas con algunas semillas, no tiene transgénicos. Todavía no hay transgénicos aprobados en hortícola, salvo la papa, que hay una variedad aprobada, pero en semilla así no hay aprobado. Maíces sí, pero son los maíces más comerciales para agricultura extensiva. El ProHuerta usa variedades, no son transgénicos, pero sí no son orgánicos, ¿sí? Y bueno, y a veces son, no sé, producidas en San Juan, por ejemplo, y te debe pasar lo que me pasa a mí, un repollo, que a lo mejor en San Juan anda, acá no me hace nunca el repollo. Entonces, yo le recomiendo a todo el mundo que se maneje con variedades locales. Si a un vecino tuyo le anduvo bien, qué sé yo, tal variedad, y bueno, trabajen con esa. Las variedades locales es algo que no deberíamos haber perdido, y a veces por tener un país tan grande como Argentina, le llamamos local a cosas que están a 500 kilómetros, que son climas completamente distintos, la duración del día es completamente distinta, bueno, me la hice muy larga al final la respuesta, pero... Gracias. Por ahí pasa. Semilla propia, estos vendedores que son los recomendables, y del ProHuerta hay algunas cosas que andan bien. Hay algunas cosas que andan bien. Hay que probar. Sí. Bien, vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. También la idea es que si hay inquietudes y cuestiones que podamos por ahí pensar en próximos talleres también, ¿no? Especificando en algunos temas en particular que sabemos que son muchos. Pero te transmito entonces, Claudio, preguntas del chat. Una pregunta que apareció es acerca de lo primero, una de las primeras cosas que dijiste, que es sobre los microtúneles. ¿Sí? Eso por un lado, los microtúneles. Y por otro lado, si los minutos promedio por día que vos calculaste es de mantenimiento, o si también incluye el tiempo que lleva a preparar el suelo, sembrar, colocar tutores, etcétera. Te hago esas dos juntas y después hay más. Bien. Vamos con la última entonces. El tiempo calculado es el tiempo que me ocupa la huerta para todo, ¿sí? Para todas las tareas que hago. Tutores, desmalezado, todo. ¿Sí? Si yo lo hubiera calculado, no para la implantación de la huerta, no es para lo que tuve que, a ver, como les contaba, reconstruir ese terreno donde estacionaban camiones, esa preparación de los surcos, la doble excavación, ese año que no vino nada, eso no lo conté, me pareció una situación que no es trasladable a los otros años, es de una huerta ya funcionando, ¿sí? Pero es de todo el tiempo que lleva una huerta funcionando. Cuando la huerta funciona, uno no pierde tanto tiempo desmalezando, porque yo trabajo con plantines, hago los plantines y apenas cosecho algo, ahí nomás le pongo un plantín. O sea, el secreto también es que no es ningún secreto, pero es que siempre hay algo sembrado, siempre. Entonces se reniega, y con la cobertura, como les mostraba ahí con las hojas o con cartones, si pueden usar, la verdad que se reniega menos, no es que no se reniegue con los yuyos, porque el verano es difícil, pero se reniega menos. Entonces el tiempo es para todo lo que insume una huerta. Y después los microtúneles. ¿Cuál era la pregunta sobre los microtúneles?
No me acuerdo bien. No, Me acuerdo del tema, simplemente pero... porque vos lo nombraste, pero no había mucho conocimiento de qué se trataba. Mm. Bueno, son túneles como se veían ahí en la foto, tendrán un metro, 1,50 m de altura, depende de los gustos de cada uno y los materiales. Y son muy baratos, son mucho más baratos que un invernadero, por ejemplo. No tiene la misma función, pero a lo que en esta zona se necesita el microtúnel anda muy bien. Es un túnel bajito que se abre y se cierra de un costado o de los dos, y que la planta tiene mucho confort adentro, porque la temperatura cambia menos, porque hay menos exposición al aire, al viento, sufre menos por el viento, sufre menos por el frío, sufre menos por los pájaros, y la verdad que uno tiene el mismo cultivo adentro o afuera del túnel, aquí en Las Higueras, cerca de Río Cuarto, en el sur de Córdoba, y la diferencia es mucha. Tal vez en el otro lado no, en otro lado no sea tan importante, no tengan los problemas que tenemos aquí, ni el clima que tenemos aquí. A mí la verdad que me funciona muy bien, y el nylon es caro, si uno tuviera que comprarlo. Yo casi nunca compro porque tengo amigos que tienen invernaderos y ellos los tiran. Cada 2 años o cada año cambian todo el nylon, y a mí el nylon me dura 4 años, 5, entonces generalmente lo reciclo. Y si hubiera que comprarlo, también no es barato hoy, pero bueno, dura mucho tiempo, ¿sí? Es una inversión que en algunos lugares puede llegar a servir. ¿Para qué plantas, Claudio, usás el microtúnel? Preguntan. Para todas las que me dé la altura del túnel. Es Bien. decir, no puedo plantar una planta más alta que el túnel, porque hay incompatibilidad. Pero, por ejemplo, me es muy útil para los plantines de primavera. Cuando yo trasplanto el tomate, lo trasplanto abajo del túnel, por ejemplo. Lo trasplanto, depende cómo venga el año, pero a veces a fin de agosto. Y todavía pueden caer algunas heladas. Entonces, pero él está bajo el túnel. Si no es una helada muy fuerte, no le hace tanto daño. Y crece más rápido. Va todo a otra velocidad. Insisto, en esta zona donde los fríos se sienten. Hoy, por ejemplo, se congeló el agua en los campos de los bebederos de las vacas. Se llenó de fotos acá con los termos y los mates arriba del hielo hecho del bebedero. Debe haber hecho 7, 8 grados bajo cero, ¿sí? Y hemos tenido heladas aquí de 10 grados bajo cero. Por ahí insisto en que lo que hay que usar no es lo mismo en todos lados. No será lo mismo en San Juan que en Misiones, por ejemplo. Aquí anda muy bien. Bárbaro. Tenemos ahí una mano levantada y luego tengo más preguntas del chat. Nahuel Ramos quiere hacer una pregunta o una observación. Nahuel está por ahí. Hola, ¿Qué Claudio. haces, Nahuel? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Buenas tardes, muy linda la presentación, muy linda, che. Este sabe mucho de huerta. Sí. No, ¿sabés qué te quería preguntar? ¿Qué bioinsumos o qué utilizás para el control o la prevención de plagas? Más en primavera, verano, que es donde más el nivel poblacional aumenta. Mira, Nahuel, acá, bueno, vos viviste mucho tiempo acá en Río Cuarto. El viento es un problema, pero también es un aliado a veces, ¿sí? Acá no conocemos los hongos prácticamente, salvo la horticultura extensiva, comercial es otra historia, pero la horticultura de patio es un clima muy seco, ¿no? En cuanto a las plagas que decís, yo la verdad que muy pocas veces he tenido problemas de pulgón algún año, en las crucíferas, en algún repollito de Bruselas que les gusta mucho a los pulgones, en algunos repollos, algunas coles, pero el pulgón se va fácil. En los colinabos, no sé si por ahí conocen el colinabo, es un pariente del repollo, el coliflor. Conseguí unas semillas que me trajeron y anda muy bien. Pero por ahí le gusta a los pulgones también. Pero con apichi, por ejemplo, que viste que se hace con el pimiento ese, el rojo, el fuerte, el de la mala palabra, eso diluido en alcohol, y si no, con el purín de ortiga también me ha funcionado como repelente para correrlo. El pulgón no es algo que me cause demasiado problema, ¿sí?
Y el bicho moro en verano, pero el bicho moro se va primero a la acelga, entonces lo identifico siempre en la acelga. Cuando está en una sola planta, porque viste que ataca sectorialmente, cuando está primero en una sola planta, meto esa planta en una bolsa y la saco con todos los bichos moros. Sacrifico la planta, pero se acabó el problema. Y cuando por ahí me descuidé, que se me fue un poco más, en un huerto como el mío, los he llegado a matar a mano, así, porque son pocos los que hay, no tengo problema importante. Con el bicho moro hay que tener problemas porque es vesicante, te hace ampollas, te larga una orina que te quema. Yo lo aprendí porque me quemó, no sabía qué me había pasado y me quemó. Pero más que eso, nunca he tenido un ¿Qué es el problema. bicho moro? ¿Qué es el bicho moro? ¿Es una oruga o no, qué es? Es como un cascarudito alargado, gris con puntitos, que le gusta mucho. Es el bicho moro de la papa, le dicen acá, pero la verdad que donde va primero es a la acelga, la remolacha, las huertas y algunas plantas silvestres como la quinoa o el yuyo colorado. Okay. Perdón, Claudio. Y es muy Perdón, voraz. Claudio. Sí. La que preguntó sabe alemán, se le dice Kartoffelkäfer. Ah. Bueno. Bien. Es muy rápido, se reproduce mucho y ataca como un ejército, así, ¿no? Muy rápido, pero tiene esa táctica que usa. Va de planta en planta. Entonces por ahí lo pescas en una planta, como hago yo, lo embolsas y lo sacas del sistema. Listo, se acabó. No es un problema. Yo te diría, Nahuel, que más que eso, en estos años no he tenido problemas importantes de bicho. Estaría muy bueno organizar un taller, ¿no? de preparado, de biopreparados caseros, ¿no? Para huertas, para huertas familiares, ya que hay muchas veces que hay ataques, obviamente por un desbalance, por un mal manejo o por un mal uso, digamos, de insumos, o de asociaciones capaz, o pones en un mismo lugar siempre lo mismo. O sea, falta de rotación. Y también la escala, ¿no? Cuando uno ya produce para vender, como el Willy, por ejemplo, un amigo en común que tenemos con Nahuel, ya hay un uso más, no digo rutinario, pero más frecuente de estos insumos, porque por los volúmenes, trabajar media hectárea, por ejemplo, ya las poblaciones de insectos tienen otro tamaño, ¿no? Entonces sí. Sí, es muy interesante, porque además son muy baratos y muy sencillos de hacerlo. Práctico y rápido de preparar y de utilizar. Sí. Sería una herramienta importante para los que inician, o para los pequeños productores, o para los agricultores familiares. Y tomamos nota, Nahuel, de esta sugerencia, porque también había muchas preguntas en relación a esto, con algunas plagas específicas que creo que no vamos a llegar a cubrir, pero nos resulta sumamente interesante, un taller específico de esto, ¿no? ¿Está respondida tu pregunta, Nahuel? Sí, muchas gracias. Sigo en la escucha. Gracias a vos. Bien, Marta Schulteis tiene la mano levantada. Marta. Sí, para Claudio, la pregunta, siempre entendí que el estiércol de gallina no servía para abonar. Ahora, la pregunta que hago, la de gallina y la de los gallineros, los galpones de pollos parrilleros, ¿es igual o no? No, es medio largo, pero vamos a tratar de resumir. Sí sirve para abonar. Las aves, entre ellas la gallina, tienen una particularidad, que es para adaptarse a volar. La gallina no vuela, pero es un ave, ¿no? Han adaptado su cuerpo, ¿sí? Se han hecho más livianas, ¿sí? Y han resignado cosas. Entre otras cosas, el aparato excretor de las aves es distinto. O sea, para hablarlo cortito, hacen pis y caca juntos. No hacen por separado como nosotros. Entonces, el estiércol de gallina tiene junto lo que se elimina con la orina, que es la urea.
La urea se vende como fertilizante, incluso para el campo, los maíces ponen 100 kilos por hectárea de urea, o más, ¿sí? Ahí vino mi niño. Bueno, entonces sí se puede usar, pero hay que tener cuidado, no se puede usar de la misma manera que se usa uno de caballo, por ejemplo. Ah, claro. No se puede usar inmediatamente y plantar. Sí, sí. Pero por En ejemplo, general, porque mi yo no- hermano, yo soy de Entre Ríos y mi hermano cría pollos parrilleros y desparraman toda la bosta de los gallineros, de los galpones, pero de los pollos parrilleros en los campos. Sí, sí, sí. Yo mira, en un campo que arrancó hace unos años a ser extensivo, ¿no? Maíz, soja, todo lo que se hace aquí, que hacía 20 años que no pisaba un animal esos lotes, hicimos eso. Dije, bueno, me llamaron y dije, bueno, vamos a ver, el estiércol que no ingresó en todos estos años, vamos a tener que hacer algo, ¿sí? Porque el suelo requiere, entonces compramos un montón de camionadas y lo distribuimos en el campo, ¿sí? Y anduvo muy bien, anda bien, de hecho es el principal abono que se usa en las huertas comerciales. Se usa más que el abono químico, siempre usan, porque es muy barato, o sea, muy barato, en comparación a lo que sale, se consigue porque es un residuo de la producción de pollos. Entonces se usa, y no solo que se usa, sino que es un abono muy fuerte, produce incrementos de rendimiento muy importantes. Hay que tener cuidado porque puede producir problemas en las plantas, hasta puede hacer el efecto contrario, si uno no lo deja estacionar un tiempo, o si no lo composta, por ejemplo, que también está bueno. Porque es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, porque tiene muchísimo urea, muchísimo nitrógeno eso. ¿Sí? Y hay que tener cuidado. Y además, en esos sistemas también pueden generar contaminación bacteriológica, que es lo que se ha encontrado mucho en el cinturón verde acá. No solo problemas con la cantidad de nutrientes, sino que con esos nutrientes van bacterias como la Escherichia coli, por ejemplo, que bueno, después, a veces cuando no se le da el descanso suficiente, es un problema que quede la verdura que se consume cruda. Totalmente, sí. Bueno, gracias. Gracias por la respuesta, sí. Hay varias preguntas también relacionadas al estiércol que vos habías mencionado, a ver si las puedo juntar, Claudio. Una era si el estiércol de caballo y gallinas es el único, y si hay algún abono que lo reemplace, ya que es difícil de conseguir en las ciudades, ¿no? Y tienen entendido que el de gatos y perros no sirve o es contaminante, ¿sí? Por otro lado, preguntaban cómo se debía tratar el estiércol, si directamente en la huerta o si hay que compostarlo con los desechos de la cocina. Y por último, preguntaban por los olores del estiércol y las moscas que pueden acompañar, digamos. Bien, todos los estiércoles se pueden usar, todos, inclusive el humano se puede usar como fertilizante. Hay que tratarlo, ¿sí? El compost es el mejor tratamiento porque el compost bien hecho tiene un periodo inicial, unos 10 días o tal vez más, 15 a lo sumo, depende de la estación, pero pongamos entre 1 y 2 semanas, en que elevan muchísimo su temperatura, porque lo primero que aparecen en el compost, lo primero que colonizan el compost, son bacterias termófilas, que se le llama, que es que trabajan con temperaturas muy altas. Entonces, cuando uno hace un compost con cualquier estiércol, hay que respetar ciertas proporciones. No es lo mismo si es un estiércol de oveja, si es un estiércol de cerdo o si es un estiércol de gallina, por ejemplo. No es lo mismo. O de perro o gato, no importa. Es raro que alguien junte carretillada de estiércol de gato, no sé, pero bueno, todo se puede usar. De hecho, hay sistemas que usan la recolección de estiércoles humanos, como los baños secos, ¿sí? Con lombrices debajo del baño donde se hace un compost. Eso, he visto ecoaldeas así que funciona muy bien. Sintetizando, todos se pueden usar. El compost
arma todo de nuevo dentro del compost, se levanta esa temperatura, si hay algún problema como puede generar con el estiércol de gato, por ejemplo, que puede transmitir alguna enfermedad, se pierde con esa elevación de temperatura que dura unos 10, 12, 15 días a lo sumo. Después el compost empieza a bajar su temperatura y ahí aparecen otras bacterias, otros microorganismos, otros hongos y ya las lombrices, y es un proceso que dura por lo menos unos 6 meses, ¿no? Hasta que esté terminado. Pero hay que hacer ese tratamiento. Con esos cuidados, con esos tratamientos, podés usar de lo que quieras estiércol, ¿sí? Respetando las proporciones. No es algo que genere olores, salvo que lo hagas mal. Cuando tiene un olor feo es porque algo salió mal. Entonces hay que rehacer. Sí, hay que desarmar y no debería tener olor a descompuesto, nada, ni un compost, nada, ninguno de los insumos, porque es una descomposición mala la que está ocurriendo. Lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Y en las ciudades donde no se puede trabajar con los estiércoles, es medio difícil, uno podría pensar cuando las superficies son chiquitas, en comprarlo. Comprar algún compost, comprar algún lombricompuesto, algún bokashi, que es otro abono que es muy bueno, que es japonés, o bien los líquidos alimentan a la planta, los líquidos orgánicos, ¿no? Hay abonos que son orgánicos y que no alimentan al suelo, sí a la planta, pero bueno, hay una serie de abonos que son muy buenos y que ayudan muchísimo. El super magro, el té de compost, con el propio compost se puede hacer una dilución y se riega con ese líquido y anda muy bueno. Nosotros lo hemos probado incluso en cultivos como el centeno, como el trigo, en tesis de los estudiantes, anda muy bien. Y bueno, se puede recurrir a los líquidos también cuando uno tiene esas limitaciones de decir, bueno, tengo un patio de 2x2 y quiero hacer una huerta elevada y bueno, hay que adaptar en eso. O una huerta de balcón, por ejemplo, no voy a andar poniendo estiércoles, se entiende, ¿no? Pero bueno, con un abono líquido y un rociador ya funcionaría bien para esas circunstancias. Preguntan. ¿Me quedó algo suelto de las preguntas? No, está bastante completo. Además ya estamos tomando nota que quieren un taller de biopreparados y un taller de compost, sobre todo pensado para las ciudades, ¿sí? Están preguntando si es cierto que las cosas hervidas, como la cáscara de papa, batata, atrae a los roedores, y que las cáscaras de huevo hay que lavarlas y secarlas antes de ponerlas en el compost. ¿Esto es así? ¿Que lo hervido atrae roedores y que las cáscaras de huevo hay que lavarlas y secarlas? Lo primero no lo sé. La verdad que aquí no tenemos problema con roedores. No. Como les decía, ¿se acuerdan que les mostré una imagen que les decía el barrio está lleno de gatos? ¿Sí? Que una imagen que cubría, bueno, no hay roedores. Tengo el control biológico ahí con los gatos. No hay problemas serios, ni siquiera, no sé si en estos 10 años he visto uno, por ejemplo, me parece que no. Entonces, no, la verdad que no sé si los atrae o no, tendría que preguntarle a gente que tiene esos problemas, que no son los míos, no sé, discúlpenme, pero esta no la sé. Y lo otro no hace falta, no hace falta. La cáscara de huevo al compost tarda mucho en descomponerse, tal vez es lo último que se descompone, no es fácil descomponer cáscara de huevo. Lo que sí está bueno es que esté lo más picada posible, lo más picadita posible. Todo debería estar lo más picado posible, que se pueda, con las herramientas que uno tenga y la disponibilidad de tiempo. De todos modos, el compost lo resuelve. Tardará un poco más. Por ejemplo, si uno puede picar, si uno tiene una chipeadora que pueda picar una rama en pedacitos chiquititos, el compost se hace mucho más rápido y se hace muy bien. Ahora, si uno no tiene casi nada, bueno, vos le tirás las hojas, la rama la partís con una pala y el compost se hace. Demorará más. Hay cosas que tardarán más en descomponerse, pero la biología se encarga. Con los huevos lo mismo, con la cascarita la biología se encarga, va a llevar más tiempo. Si no. Bien.
Tenemos dos preguntitas más, dos preguntas compuestas más, y ahí vamos a tener que cerrar, esperando que nadie se ofenda o se enoje, pero se aceptan sugerencias para próximos talleres, no hay problema con eso, organizamos. El tema es no extendernos tanto en el tiempo, porque sabemos que estas instancias virtuales por ahí cansan un poquito más. Claudio, preguntaban en relación al control de plagas, dos preguntas que me parece que te las puedo hacer juntas. Una es en relación a las babosas y los caracoles, cómo se pueden controlar. Y la segunda es si se puede asociar plantas específicas que ahuyenten plagas. ¿Cuáles recomendás? Bien, interesantísimas las dos preguntas. Vamos a resumir un poco de lo que yo sé. Babosas y caracoles, sí tengo, ¿sí? Son un problema, ¿sí? Las gallinas se comen las babosas y los caracoles, pero la gallina anda de día y la babosa y los caracoles andan de noche. Es un problema, ¿sí? También si largo las gallinas a la huerta, ellas van a comer los babosas y los caracoles, pero me van a comer media huerta. Así que tampoco es un negocio. Como yo probé de todo, van a encontrar en esto mucho escrito y no todo es cierto, no porque se quiera mentir, sino porque, a ver, no todo es correcto, no es que no sea cierto. A veces se cuentan como verdades universales, cosas que en algún lugar funcionaron, pero que tal vez en otro no, ¿sí? Entonces, hay trampas que se pueden hacer con cerveza, con levadura. Yo me cansé de renegar con las babosas y los caracoles en la estación de lluvias de aquí, porque en la estación seca no tengo ningún problema. ¿Qué hago yo? Porque lo logré manejar. Voy de noche con una linternita, no mucho, 5 minutos. Me doy una vuelta con un frasco grande que tengo preparado para eso. Me doy una vuelta con una linterna, no es una linternita como dije recién, es una linterna importante, ¿sí? Y ahí los veo, están de noche. Entonces los guardo todo en el frasco. Me vengo con el frasco lleno. El otro día le doy el frasco a las gallinas, porque ellas están de día. Y así, cuando noto, uno lo nota en las hojas, cuando las poblaciones de caracol y babosa aumentan, hago eso 2, 3, 4 noches y baja mucho, ¿sí? Y bueno, lo voy manteniendo. Caracol y babosa va a haber siempre, pero dejan de ser un problema importante. Tampoco hay que pensar en eliminar, porque no está bien, ¿sí? Porque seguramente están cumpliendo un rol ahí, ¿sí? Y por algo están, bueno, y también tendrán relación con otros seres vivos que yo desconozco, pero, a ver, no hay que pensar en eliminar la plaga como tal, sino en convivir. Así como yo les digo, va a haber siempre, pero no me molesta. Claro que si yo no hago nada, no puedo, le siembro para ellos, porque me comen todo, ¿sí? Pero eso es lo que hay que tener en cuenta. Andan de noche, así que donde hay que ir es de noche. Tengan en cuenta que la mitad de las 24 horas ocurre de noche. Uno por ahí tiene la idea de que las cosas ocurren cuando uno está, y no, ocurren todo el día, las 24 horas del día. Cuando uno está, que es de día, ocurren algunas cosas. Las otras 12 horas ocurren otras, que uno no las ve, ¿sí? Entonces, también hay que entender eso. Y a veces con eso nomás, que es una pavada, darse una vueltita con una linterna y un frasco, lo soluciona. Es la solución que encontré yo y que me permite producir y que no me causa problemas. En el caso que no tengan gallinas, bueno, no sé, los tirarán a los caracoles, los llevarán a un ecosistema natural, no sé, qué hará cada uno, pero bueno, es un hecho. Son poblaciones que se elevan muchísimo en una huerta y no te permiten cultivar. Eso por un lado. ¿Cuál era la otra de caracoles y babosas? La otra pregunta tenía que ver con plantas que se pudieran asociar, que también cumplen esa función de ahuyentar. Bueno, ahí hay mucho escrito, pero a veces no está tan bien escrito. Hay algunos libros del INTA que están muy interesantes. Hay un mito en las consociaciones. Por ejemplo, tal planta anda bien con tal otra, y a lo mejor repele una plaga, pero no todas, ¿sí? Que le afectan a esa planta. Entonces, sí, la cebolla con la frutilla, por ejemplo, está estudiado que la cebolla en sus raíces convive con una bacteria que esa bacteria es benéfica para la frutilla, por ejemplo.
Sí, hay consociaciones que son así. La albahaca con el tomate, hay una plaga del tomate que aparentemente la albahaca la repele, y hay así, la caléndula también tiene un efecto repelente o atrayente para pulgones, se van a la caléndula por lo menos, ¿no? Hay algunas plantas que funcionan, pero la verdad que en un huerto de patio no hay demasiados problemas con plagas. A ver, si hay demasiados problemas, algún problema hay en el diseño, ¿sí? Entendiendo que no debería haberlos, porque cuando uno siembra en diversidad, consociado, así como yo les mostraba, mezclada, no hay una plaga que se coma todo, por ejemplo. Va a haber algunos bichitos, pero también va a haber los benéficos. Respeten a las arañas, no las maten. Las arañas son grandes colaboradoras, hay muchísimas arañas, no conocemos nada en general de arañas, me incluyo, a todas le decimos la araña como si fuera una sola, y hay más de 1000 arañas distintas en Argentina, todas comen insectos, muchísimas las tenemos en nuestro huerto, y a veces por miedo las matamos, y la verdad que por lo menos en mi zona las peligrosas son 2, que las conocemos, ¿sí? Pero el resto no pasa nada, ¿no? Entonces hay que tener paciencia bueno, con los bichos que nos ayudan. Y las plantas sí, bueno, pero habría que ver qué cultivo y qué plaga es la que me complica, ¿sí? Porque, insisto, a veces está recomendada alguna planta consociarla con tal cultivo porque repele una plaga que es de Estados Unidos o que es de el cinturón verde de La Plata, ¿sí? Mientras que aquí no está esa plaga. Entonces uno lo consocia por haber leído eso nomás, pero no hay cuestiones universales en esto. Pero hay consociaciones que son válidas. Yo para consociar tomaría otro criterio que no sea el manejo de la plaga, ¿sí? La ocupación del espacio, por ejemplo, es lo que decíamos de las plantas que tienen un ciclo más rápido y otro un ciclo más lento, la preferencia por los nutrientes, así consociaría. Después, cuando hay diversidad, entre ellos entre los bichos se arreglan, se controlan en general. Y si se escapa alguna plaga, están estos recursos que decíamos, una pichi, algún purín de ortiga, algún preparado con bolitas de paraíso que funciona como insecticida, alguna tierra de diatomea, hay variantes, pero es muy raro que pase. Bien. Después pedimos la receta de la pichi, pero quizás en un próximo taller para no sobrecargar ahora de información. Y te hago las últimas preguntas, Claudio. Sí, dale. Bien, lo último que quedó y que creo que con eso cumplimos con todas las preguntas, cualquier cosa también pueden todavía decir, pero mira, para cerrar estas cuestiones, una es si podés recordar esa frase que dijiste al inicio, que a mí también me interesa muchísimo y que me parece que está bueno para cerrar este taller. Yo la anoté como dejar algo si se quiere mejorar para la siguiente siembra, pero no recuerdo si exactamente era así. Y la otra es del libro que vos mencionaste, si podés por ahí repetir el autor y el título, creo que era de George algo. Esas dos. Dale, ahí lo voy. Ahí lo paso por el chat. Estos libros se pueden conseguir. John Gibbons. Y la H me parece que me quedó al revés. Bueno, pero vale. Ese es el autor de... el método se llama Agricultura Biointensiva. ¿Sí? También me olvidé, lo dijo Débora cuando lo presentó.
Este libro, Córdoba Agroecológica, lo escribimos con un periodista que vive en Colonia Carolla, Leonardo Rossi. Es un libro que habla un poco de agroecología y cuenta unas experiencias en la provincia de Córdoba. Y hay un capítulo donde cuento bastantes cosas de esta huerta, algo de lo que estuve contando aquí. Eso es de descarga libre, está en la Unirío Editora, ¿lo buscan? A ver. Es la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde todos sus libros son de descarga libre. Eso es la política de la editorial que nos encanta a nosotros, porque es tomar el conocimiento como un bien público, como algo que se produce en las universidades, no con fines de lucro, sino para que la gente pueda seguir aprendiendo. Así que ese también se lo recomiendo, me permito recomendarle este libro, que es cortito y que está lindo, y que cuenta algo de huerta, no tanto, pero un capítulo sí, al menos, de estas cosas. Y el de John Gibbons también, la verdad que es una maravilla el libro. Yo lo leí con mucha desconfianza antes de hacer mis cálculos, y cuando hice los cálculos me daban todos así. Y bueno, y explica con mucho detalle muchas técnicas de su método, que es el método biointensivo, ¿no? Bueno, ahí están. Y la frase, me habías dicho, no sé qué frase dije, pero... Para cerrar esa frase, vos dijiste algo así como en relación a que guardabas las mejores semillas para el futuro. Sí, sí, eso es algo que pasa en las huertas. Yo veo que hay un problema con la sociedad de consumo en la que vivimos, que es una sociedad que es insaciable, y que con el paso del tiempo llegó a no solamente ser perjudicial para la propia generación, los que estamos, sino que estamos perjudicando a los que todavía no nacieron, ¿sí? Gastamos recursos que le van a ser útiles a gente que aún no nació y que no está aquí para reclamarnos. O sea, creo que ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, se cumplió el día de sobregiro. El día de sobregiro es un día que, a ver, si la humanidad en un año consumiera lo que tiene que consumir en un año y reciclara sus residuos de acuerdo a lo que debería hacer, el día de sobregiro sería el 31 de diciembre, es decir, no le deberíamos nada a nadie. En un año terminamos el 31 de diciembre. Ese día se va adelantando cada año, ¿sí? Y yo en esta semana ya fue el día de sobregiro, o sea que estamos ocupando medio año al fiado. Ese fiado se lo estamos pidiendo, por decir, pues no se lo pedimos, a la gente que aún no nació. O sea, estamos perjudicando con nuestra forma de vivir a gente que aún no está, a generaciones que están. Le estamos dejando problemas enormes con la forma en que vivimos. Bueno, en la huerta pasa algo que es al revés. Es decir, lo mejor no se consume. Es raro. No sé, eso es una reflexión que yo hice de lo que hago. Decía, por ahí ves una lechuga que está hermosa y que creció muy rápido y que es la mejor, y no la tocas, la dejas para semilla porque querés seguir mejorando. Y la forma de seguir mejorando es esa, ser consciente de que eso es un recurso a futuro. No lo podés comer ahora, porque eso te va a hacer que los hijos de esa planta, va a hacer que la próxima generación sea mejor, ¿sí? Eso es más o menos lo que quise decir. Y es algo que en general en esta sociedad donde todo es tan rápido, donde está tan acentuada el consumo, es algo que es muy raro que pase, y en las huertas pasa. Bueno, qué sé yo, no sé. Pero no sé si es eso exactamente, creo que sí. Sí, sí. Ahí hay una alumna tuya, Claudio, o ex alumna, que dice que vos mencionabas sustentabilidad para generaciones futuras, ¿sí? Como un lema, pensar en esto, en la sustentabilidad, pensando en las generaciones que vienen. Ay, mira, ¿quién será? Sonia. Bueno, Sonia. No. Ya sé quién debe ser, Sonia. Sí. Sí. Bueno, hace 22 años que soy docente.
Y sí, siempre Ulloa. hablamos de estos temas. Sonia Ulloa, Sonia dice. Ulloa, es una chica del sur, que por esas cosas de la vida vino aquí a Río Cuarto, que somos del sur, pero no tanto. Sí, sí. Bien, No sabía que bueno. estaba porque, viste que no vemos a todos aquí en la pantalla, No, salen, no. creo que 16 nada más, salen y no sé bien quién hay del otro lado, pero bueno, está bueno. No Sí. sabía, por ejemplo, Nahuel, que habló también, fue mi alumno muchos años, y bueno, Nahuel sabe mucho, Nahuel Ramos sabe muchísimo de huerta, tanto o más que yo, ¿sabe? Así que no sabía que estaba en la reunión, por ejemplo. Y bueno, son sorpresas. Bueno, muchas gracias. Sí, Nahuel también dejó otro tip ahí en el chat, ¿no? Para los caracoles, así que estuvieron también participando. Pero bueno, yo entonces propongo cerrar acá parcialmente. Tomamos nota de varias sugerencias, ¿sí? Como para seguir encontrándonos y pensando en cuestiones, en otras cuestiones y en algunos temas puntuales. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por participar. Ahí se están despidiendo por el chat. Y si querés cerrar, Claudio, te invito como a despedirte o lo que quieras decir en este momento final. No, bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. A mí me gusta mucho siempre compartir. Me gusta encontrarme con gente que hace huerta, es encantador eso. Y bueno, y con gente que está interesada, y si lo que uno ha hecho sirve para motivar a alguien que agarre una pala y que haga una huertita, aunque sea pequeña, está buenísimo, ¿sí? Y que hagan que esto se aprende haciendo, ¿sí? Y después, bueno, una vez que uno hace para mejorar, después hay mucho, ¿no? Pero para incorporar, para encontrar cosas nuevas, pero está muy bueno que el que no hizo nunca, que se anime. Y es algo contagioso, está bueno que se contagien las buenas cosas también. Y bueno, por ahí ustedes ven, yo les presento, por ejemplo, en el video son 8 años, no es que todo eso pase junto, ¿sí? Porque uno se queda encantado con algunas cosas. La huerta también tiene sus problemas, aquí cae mucho granizo, por ejemplo, uno intenta sintetizar en una charla, pero caen heladas fuertes, hay veces que hay que empezar de nuevo, y bueno, se empieza, y bueno, en sí es como la vida, ¿no? También tiene sus cosas en donde uno tiene que tener templanza y acomodarse, pero es una experiencia maravillosa y buenísimo que todos estén interesados. Y bueno, y tomo el interés por profundizar algunos temas, a ver, ojalá que se pueda hacer algo que les sirva para que los huertos de cada uno mejoren, ¿sí? Eso está bueno también, porque así como digo, el entusiasmo se contagia, también uno mismo, a medida que las cosas le van saliendo, también se entusiasma. Es decir, bueno, uno cuando ve que produció un poquito, cuando ve que empieza a andar mejor y que resolvió algunas cosas y que cosecha más, y bueno, está muy bueno. Las cosas cuando andan bien son contagiosas y dan ánimo. Así que bueno, lo mío son solo palabras de agradecimiento para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, va este aplauso virtual para Claudia por compartir. Bueno, un cariño grande para todos y todas. No sé si aún alguien quería decir algo más. Si no, nos despedimos. Un beso, Karin, y un beso para todos. Bueno, un abrazo grande que pretende dar un poco de calor en esta noche fría. Creo que en todos nuestros lugares donde estamos hace frío. Y bueno, a cuidarse, a seguir cuidándose, y un abrazo para todos y todas. Muchas gracias, hermoso encuentro. Fue muy buena la charla. Supongo que Claudio es hincha de Belgrano. ¿Por qué? Porque fue muy buena la charla.
y la terminó justo antes que empiece el partido, por eso digo. No, ni sabía, no.